Y hoy entramos en la clase 2, una de las clases más importantes del ABC porque habla del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo primero que enseña Jesús en sus 3 años de ministerio. Los 3 años de ministerio de Jesús son los últimos 3 años de su vida, en donde Él nos enseña, libera, sana, hace milagros, prodigios, señales. Son esos últimos 3 años luego del bautismo de Jesús y del haber pasado por el desierto. Jesús empieza a obrar con poder, con autoridad espiritual y nos trae el cielo a la tierra. Y nos enseña también cómo tenemos que vivir y cómo volvemos a una relación que habíamos perdido por el pecado y por la desobediencia desde Adán y Eva con nuestro Padre eterno, con nuestro Dios. Y Él dice, lo primero que dice, para volverse a Dios tienen que arrepentirse, que justamente arrepentirse quiere decir volvernos a Dios. ¿Por qué volvernos a Dios ahora y no antes? Porque Jesús ahora estaba haciendo aquello que era necesario para que podamos volver. Nosotros teníamos sobre nuestras vidas una condenación eterna. Dice la palabra, si pecares ciertamente morirás. Y este morir se heredó o se legó desde Adán y Eva a toda la raza humana. Toda la raza humana quedó contaminada por el pecado y con un espíritu de maldad y bajo el dominio de Satanás. Y Jesucristo vino, pagó nuestra deuda, murió en reemplazo nuestro, porque la palabra decía, si pecares ciertamente morirás. Y es un morir no solo físico, sino que es un morir espiritual. ¿Qué quiere decir? Que se había roto la relación espiritual que teníamos con Dios. Pero Jesucristo viene, paga nuestra deuda, muere en reemplazo nuestro, entonces nosotros, dice la palabra, que somos justificados, declarados justos por la fe en la obra de Jesús. Jesús ahora vino, murió en nuestro lugar, pagó nuestras deudas y por la fe en la obra de Jesús tenemos acceso, tenemos entrada a la presencia viva del Dios vivo. Pero todo esto empieza, Jesús nos dice, por el arrepentimiento. Dice en Mateo 4:18, cuando empieza esos 3 años de ministerio, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? En griego la palabra arrepentimiento significa metanoia, que es un cambio total en nuestra manera de pensar. Y si cambiamos nuestra forma de pensar, entonces cambiará toda nuestra forma de hablar y nuestra forma de vivir. Nosotros ahora, cuando nos arrepentimos, giramos 180 grados de la manera en que vivíamos antes. Antes vivíamos sin importarnos transgredir las leyes de Dios, sin tener en cuenta a Dios, independiente de Dios, y vivíamos para nuestro propio placer. Ahora un giro de 180 grados, nos giramos totalmente. ¿Y qué hacemos? Tenemos en primer lugar en cuenta a Dios porque entendemos, se nos reveló que lo necesitamos y que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Jesús murió en esa cruz del Calvario, pero dice que los que creen en Él lo siguen, lo obedecen y lo hacen Señor y Salvador de su vida. Por eso ahora nosotros cambiamos totalmente nuestra forma de pensar. Y este arrepentimiento, este volvernos a Dios, produce ciertas cosas. ¿Qué produce el genuino arrepentimiento? En primer lugar, un cambio de opinión frente al pecado. Decíamos que antes no nos importaban ni Dios ni sus leyes, no nos importaban ni Dios ni sus mandamientos, ni Dios ni la forma de vivir que Él estableció para los hombres. Y Él sabe que si nos hizo a su manera y nos hizo de una manera, y si vivimos de esa manera según Él nos hizo, entonces vamos a ser bendecidos, porque es como si vos hicieras algo para que esté funcionando, como por ejemplo un submarino debajo del agua, pero fuera del agua no funciona. Nosotros fuera de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo y fuera de los mandamientos, de la forma de vivir, de las leyes, los principios del cielo, vivimos mal. Por eso la violencia, el abandono, el rechazo, el egocentrismo, la soberbia nos hacen tan mal. Todas las cosas que se viven hoy en día y que vivimos nosotros sin el amor ni la presencia del Señor. Porque ninguno de nosotros tiene la fuerza para vivir conforme a la voluntad de Dios si Dios no viene a través del Espíritu Santo a nuestro corazón y nos da la fuerza, nos capacita. Así que
que produce un cambio de opinión frente al pecado. Antes no nos importaba, ahora queremos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que pecado es transgredir las leyes de Dios, es cerrar al blanco, es ir en contra de la voluntad o de los principios de Dios. Ahora tenemos un cambio de visión frente al pecado. Nosotros decimos, Señor, no queremos hacer aquello que no es conforme a los principios del cielo, aquello que desagrada tu corazón. Queremos ahora vivir conforme a la voluntad del cielo. Por eso también el genuino arrepentimiento produce un cambio de actitud. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros somos hijos de obediencia. Antes vivíamos con una actitud desobediente, rebelde. Es como esa rebeldía frente a las autoridades, por ejemplo, policiales. Nosotros es como que si nos dicen por aquí no se puede pasar, es como que no nos gusta. Tenemos como una actitud desobediente frente a las leyes. Ahora que tenemos al Espíritu de vida, que nos hemos arrepentido y que nos volvimos al Señor, entendemos, se nos reveló que obedecer las leyes del Señor traerán bendición y vida, son para nuestro bien. Es como quien te pone un cartel que te dice no sigas avanzando y te lo dice porque sabe que detrás de ese cartel hay un precipicio que te va a llevar a la muerte. Entonces el Señor cuando nos dice no vayas por acá, no hagas esto, es porque nos quiere dar vida, porque nos quiere bendecir, porque nos está haciendo un bien. Ahora entendemos no solo que sus leyes son buenas, sino que Dios es Padre bueno. Y por eso puso leyes, porque esas leyes a nosotros nos bendicen. Así que, ¿qué produce un genuino arrepentimiento? Un cambio de opinión frente al pecado, un cambio de actitud. Ahora somos hijos de obediencia, ya no más hijos de desobediencia. En tercer lugar, produce una transformación que afecta a toda nuestra alma. Es decir, cambia nuestra manera de pensar, cambian nuestros sentimientos y cambian nuestras decisiones, nuestros hechos. Antes pensábamos que no valíamos, ahora sabemos que de tal manera nos amó el Señor que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ahora valemos muchísimo porque sabemos que Jesús nos salió a buscar. Cambia nuestra identidad y no somos ni vivimos para la opinión de los demás, ni nos importa el aplauso de la gente, sino que ahora nuestra forma de pensar es que queremos agradar a Dios, queremos hacer su voluntad. Cambian nuestros sentimientos. Antes teníamos sentimientos, si vivimos sobre todo abandono, rechazo, sentimientos de menosprecio, sentimientos a veces por cuestiones espirituales, también sentimientos de muerte, pero ahora vienen los sentimientos de vida y los sentimientos de valoración, porque el Señor es Dios, pero es nuestro Padre. Y Jesús nos ama de tal manera que hizo todo lo necesario y de hecho dio su vida para que nosotros tengamos vida. Así que hay un cambio de opinión frente al pecado, un cambio de actitud, ahora somos hijos de obediencia y también hay una transformación en nuestra manera de sentir, nuestra manera de vernos, de ver a los demás, de ver a Dios y de ver al mundo. Para nosotros ahora lo más valioso es que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y lo que más vamos a cuidar no es el dinero, no es nuestro trabajo, aunque está muy bien trabajar, hay que ser responsable, pero lo que más vamos a cuidar es nuestra relación personal con Dios. Y sentimos también cuando hay un verdadero arrepentimiento un pesar, o sea, una tristeza que es la única tristeza que el cielo permite. Mira, en Lucas 18:13 dice: pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Jesús cuenta una parábola en donde dos personas, un cobrador de impuestos que era una persona muy mal vista en el pueblo de Israel porque era como un traidor, y un religioso muy bien visto, entran al templo a orar. El religioso miraba al cielo y decía: Señor, qué bueno que me tenés a mí como hijo porque soy una persona bárbara. Se pensaba que era bueno y sus oraciones eran para causar admiración de los demás, quería el aplauso de la gente. Pero el cobrador de impuestos, que era una persona muy mal vista en el pueblo de Israel como un traidor porque cobraba impuestos en contra de Israel, sino que cobraba impuestos para Roma, que eran los que estaban sometiendo a Israel, él sabía y se reconocía como un pecador. Y Jesús nos cuenta ahí en Lucas 18 que decía
que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, y no quería ni levantar la vista al cielo. Tenía un dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque sabía que vivía en desacuerdo a la manera que Dios había establecido para los hombres. Pero el Señor dice, esta persona que sabe que no es buena, que sabe que necesita a Dios, que se arrepintió de sus pecados, está mucho más cerca del cielo, mucho más cerca de la presencia del Padre, que aquel que se piensa que se puede ganar el cielo o que es mejor que los demás, o que tiene algo bueno. El Señor Jesús nos enseñó que bueno, que justo, no hay ni siquiera uno, solo Jesús fue un hombre perfecto. Todos los demás somos imperfectos y necesitamos a Dios. Hay tres aspectos, como les decía recién, que afectan un verdadero arrepentimiento, afectan toda nuestra alma, es decir, cambia nuestra manera de pensar, pensamos ahora distinto a como pensábamos antes, ahora nos importa a Dios, ahora valoramos a Dios sobre todas las cosas, ahora queremos hacer su voluntad, cambian nuestros sentimientos, antes nos sentíamos desprotegidos, vacíos, airados, enojados, rencorosos, envidiosos. Ahora nos sentimos queridos, amados, valiosos y no tenemos envidia ni celo de los demás porque sabemos que Dios es nuestro Padre, nuestro proveedor y Él que nos bendice. Si tenemos al Señor, tenemos todo y cambian nuestros hechos, porque ahora que nos hemos arrepentido, también sabemos pedirle perdón a los demás y sabemos dar perdón a los demás. Ahora que nos hemos arrepentido, aprendimos a humillar nuestra alma y a no ser soberbios. Si alguien nos dice que lo dañamos con alguna acción, nosotros ahora sabemos pedir perdón y sabemos cambiar de actitud, cambiar nuestras acciones. Vamos a hacer aquello que agrada al Señor y que bendice a nuestro prójimo, y eso traerá paz y bendición a nuestras vidas. Y si alguien nos dañó mucho en nuestra vida, ahora como sabemos que al arrepentirnos Dios nos perdonó, también podemos soltar perdón, porque Jesús dice y nos enseña que nadie puede recibir el perdón del cielo si no otorga perdón a los que los dañaron. Por eso el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. El Señor nos enseña que tenemos que perdonar a todos, aunque nos hayan dañado mucho, para recibir también el perdón de Dios, porque el perdón de Dios es inmerecido, y ese es el sistema del cielo para liberarnos, para volvernos al cielo, y nosotros somos libres también de mucha angustia, de mucha tristeza, cuando liberamos por el perdón a personas que llevamos adentro porque nos dañaron y no los podemos soltar. Así que el arrepentimiento nos une al cielo, pero también nos trae bendición y libertad. Le entregamos a Dios ahora todas nuestras causas y le entregamos también en perdón, y le entregamos el perdón a aquellos que nos han hecho mal. Aquello que no es un verdadero arrepentimiento, son algunas cosas que parecen arrepentimiento, pero no manifiestan lo que la Biblia nos enseña que es un arrepentimiento. El arrepentimiento no es un simple sentimiento, sino que es una decisión. El arrepentimiento es decir, yo creo que Jesucristo es el Señor y me vuelvo con todo mi corazón hacia su persona, hacia su corazón, y voy a vivir pegado a Jesús, lo voy a seguir todos los días en toda circunstancia y no voy a aflojar en ese sentido. No es que un día lo siento y otro día no lo siento, no soy más cristiano. Ser cristiano es alguien que se arrepintió, que nació de nuevo por el Espíritu Santo y que lo sigue a Jesús todos los días. No es un simple sentimiento, es la decisión más importante de nuestras vidas. Arrepentimiento no es una manifestación externa, simplemente palabras externas, sino que son palabras que salen de nuestro corazón. Señor, realmente me arrepiento de todos mis pecados. Confieso mis pecados, recibo tu perdón y le otorgo perdón a los que me dañaron. Arrepentimiento tampoco es hacer penitencias, ni hacer sacrificios. Por ejemplo, nos podemos ir a alguna capilla o a alguna catedral de rodillas kilómetros caminando. No son promesas externas. Arrepentimiento es creer que soy pecador, pero que Jesucristo vino a salvarnos. Y por la fe recibo esa obra maravillosa, ese regalo del cielo que me salva, me justifica, me santifica, me libera. Lo recibo por la fe en mi corazón y ahora estoy a cuentas con Dios por la obra de Jesús. Arrepentimiento es creer de todo corazón que Jesús vino a salvarnos. No voy a obrar bien
para ganarme el cielo. Voy a obrar bien porque ahora el cielo está en mi corazón. No hago obras de justicia ni obras de bien para conquistar el cielo, porque el cielo no se puede comprar ni con sacrificios ni con dinero. El cielo se recibe por la fe, por la obra de gracia, de misericordia que hizo Jesús en esa cruz. Creemos que Jesús lo hizo y nos arrepentimos de nuestro pecado. ¿Y cuál es el fruto genuino del verdadero arrepentimiento? Bueno, dijimos, en primer lugar, ver al pecado como Dios lo ve, algo totalmente negativo, tan negativo que el Señor lo llama que el pecado es sinónimo de muerte. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Por eso nosotros, cuando nos volvemos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo que nos da la capacidad para hacer la voluntad del Señor. Es confesar mis pecados para apartarme de mis pecados. El verdadero arrepentimiento es quien dice: sí, reconozco mis maldades, reconozco mi soberbia, reconozco aún quizás mi victimización, sentirme menos que los demás. Reconozco que soy falible, reconozco que soy pecador, pero no simplemente queda ahí, sino que ahora, Señor, recibo tu fuerza, recibo tu Espíritu Santo y voy a cambiar y voy a hacer todo aquello que vos te propusiste que yo haga. O sea, es un reconocer, un confesar, un sacar a luz, pero también una disposición a cambiar. Arrepentimiento es ya no tolerar el pecado en nuestra vida, es decir: Señor, no quiero hacer nada que esté fuera de tu voluntad. Señor, yo no lo voy a tolerar. Reconozco que sigo pecando, pero reconozco que no quiero eso para mi vida. Ahora quiero que el Espíritu Santo gobierne mi vida y que la palabra del Señor sea la que me dirija todos los días de mi vida. Quiero hacer tu voluntad. Es desechar el vivir ya en engaños, en mentiras, en celos, en envidias, en incertidumbre, en inseguridad. Ahora sé que el Señor es Dios, que es mi Padre, que Jesucristo es mi Salvador, es mi Señor, y que tengo al Espíritu Santo y la palabra de Dios que van a dirigir mi vida. Arrepentimiento es un cambio total de mente, un cambio de dirección en mi vida. Antes vivía de espaldas a Dios, ahora busco su rostro, ahora busco hacer su voluntad. Arrepentimiento es un cambio radical, una transformación total de nuestras vidas, y es la decisión de seguirlo a Jesús con todo nuestro corazón. Arrepentimiento es el inicio de una vida maravillosa, de una vida abundante, porque hacer la voluntad del Señor es lo más hermoso que nos puede pasar. Arrepentimiento es una palabra que la gente sin Dios desprecia, pero los hijos del Señor amamos esa palabra y no nos arrepentimos solo un día, sino todos los días vivimos un constante arrepentimiento, porque todos los días decimos: Señor, mientras estemos en este cuerpo de carne, vamos a luchar con este cuerpo de carne y contra nuestra carnalidad que va en contra del Espíritu, pero nuestro Espíritu ahora está pegado al Espíritu de vida, pegado al Espíritu Santo, y deseamos hacer tu voluntad. Señor, cuando nos arrepentimos, decimos nosotros, recibimos la gracia, la misericordia. Sabemos que por pura gracia y misericordia el Señor vino a buscarnos, y que aquellos que se quiebran, que se humillan y reconocen, reciben la salvación y la vida eterna. Arrepentimiento es una palabra hermosa, es como una puerta maravillosa que nos lleva a el corazón del Padre. Por eso el Señor dice: bienaventurados los pobres de espíritu, los que creen y se arrepienten, porque de ellos es el reino de los cielos. Arrepentimiento es la entrada al reino de los cielos.